Las últimas semanas he estado enseñando acerca de la oración. ¿Sí? Yo creo que a todos nosotros nos bendice y nos ayuda el aprender a orar correctamente, ¿verdad? Porque no siempre oramos conforme a la palabra de Dios, no siempre oramos correctamente, no siempre oramos bien y podemos orar mejor. La palabra nos enseña, Jesús mismo nos enseña cómo orar. Así que hable tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 6, ¿ok? Ahorita vamos a leer unos versículos ahí. Te recuerdo que bajes la aplicación. Si tú no tienes la aplicación de Palabra de Vida, baja a tu celular, ya sea iPhone o Android, lo que sea. Buscas Palabra de Vida AZ, todo juntito ahí, y ahí te va a aparecer el logo de la iglesia, lo ves, porque ahí es más fácil ver las enseñanzas, los videos. Constantemente le estamos añadiendo cosas, herramientas, de ahí puedes pedir oración. Siempre, si tú mandas una oración, siempre va a haber alguien orando por ti ahí, por lo que sea que estés necesitando. Así que es bueno también que nos contestes y nos digas cuando ya pasó, cuando Dios ya contestó o algo, tu testimonio. Y también de la aplicación puedes dar, y es muy fácil dar. La primera vez tienes que llenar tu información, la segunda vez es una manera fácil y rápida de dar ofrenda, y lo puedes hacer de donde sea, ¿sí? Cuando sea, ya sea el domingo aquí o durante la semana o cuando te llegue el cheque, lo que sea. Para mí es más fácil en cuanto me llega, así es lo primero que sale. Y como dijo Nathan, es más fácil dar finanzas porque ya no las puedes regresar. Entonces, es muy fácil de usar la aplicación y te mantiene al tanto. A veces mandamos mensajes o recordatorios a través de la aplicación también. Y bueno. Ok, aquí estamos. Entonces, leímos en Mateo 6, versículo 5, que Jesús nos dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea que hay dos maneras de orar, como los hipócritas y no como los hipócritas, ¿sí? Y muchas veces pensamos, podemos orar de la manera que sea, ahí le va a caer, si le cae, si lo contesta, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Pero no, Jesús nos enseña y nos dice, ese es el modelo de la oración, ¿sí? Hay una manera correcta de orar y una manera incorrecta de orar. Puedes orar de una manera más efectiva, ¿sí? Donde empiezas a ver más respuestas en tu oración, ¿sí? Dijimos, muchas veces estamos orando y rogándole a Dios por algo que Él ya hizo y que ahora depende de nosotros. Y muchas veces decimos, no, pues vamos a seguir orando, a ver qué pasa. Y Dios te dice, no, yo ya hice todo lo que tenía que hacer al respecto de esa situación. Lee la Biblia, ¿sí? Y por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios para saber qué dice Dios acerca de cada situación. Amén. Entonces Mateo 6:5 dice, no seas como los hipócritas cuando ellos oran en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Entonces lo primero que establecimos es que lo más importante de la oración es el corazón y la actitud con la que lo hacemos, ¿sí? Cuando yo voy a orar, en vez de aventarme a orar a la y se va, es mejor preparar mi corazón primero, decir, ok, acerca de qué le voy a pedir al Señor, ¿sí? Porque necesito saber qué promesa en la palabra, qué dice la Biblia acerca de eso, ¿sí? Y tengo que saber que cuando oro, Dios está escuchando cada palabra que sale de mis labios, ¿ok? Porque después nos dice aquí que no oremos con vanas palabrerías o repetición, ¿sí? Entonces no se trata de cuántas veces lo decimos, sino de saber que cuando lo decimos, Él nos oye. Y después leímos también y estudiamos Marcos 11, esto es repaso, ¿ok? Porque necesitarían ver 2 semanas antes en la página de internet o la aplicación para entenderlo todo. Pero también estudiamos Marcos 11:23, donde dice que cuando oremos, ¿sí? Que creamos que lo que decimos será hecho. Entonces, cuando yo voy a orar, necesito prepararme mi corazón y saber, número 1, Dios me está oyendo. Número 2, eso es entre Él y yo. Número 3, voy a orar conforme a su palabra, ¿sí? Conforme a una de sus promesas. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a orar, pero no sea en vana repetición, lo que quiere decir que cuando salga de mi boca, yo sé que Él me oyó. Y yo sé que Él está obrando en mi favor. ¿Sí? Porque eso es fe. Dice que cuando ores con fe, sabiendo
que Él te oye, sabiendo que Él quiere contestarnos, ¿sí? Es importante, como dijo Nathan también, que sepamos nuestra identidad, que somos sus hijos y que nos quiere, que nos ama, que está sonriendo sobre nosotros todo el tiempo. Porque muchas veces la gente se acerca a Dios orando como si Dios no quisiera darnos nada y como si nosotros estuviéramos viniendo a ver si lo podemos convencer. ¿Correcto? ¿Sí? Como que venimos y ya sabemos que nos va a decir que no, así que buscamos cómo hacer que tengamos un buen caso, a ver si nos dice que sí. ¿Sí? Como cuando tus hijos ya les dijiste que no más dulces por el resto del día y vienen contigo ya sabiendo que les dijiste que no, pero a ver si te pueden hacer cambiar de pensar. A Dios no le tenemos que hacer cambiar de pensar. No necesitamos, porque ni siquiera ni podríamos. No podemos hacer a Dios cambiar de pensar. Pero no necesitamos porque Él mismo nos dice que en Cristo todas sus promesas, dite conmigo, todas sus promesas son, a ver, ¿quién sabe? No, ¿verdad? Sí y amén. O sea que ya nos dio respuesta a todas sus promesas. O sea que si Él ya nos dio respuesta a todas sus promesas y la respuesta es sí y amén, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que conocer las promesas sería una buena idea, ¿verdad? Para saber qué prometió, porque ella dijo que sí y amén. Sí a todos sus hijos. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Porque esas promesas son sí y amén para mí. Y entonces yo me puedo alinear a esas promesas y orar de acuerdo a esas promesas y creer de acuerdo a esas promesas para recibir la manifestación de esas promesas. ¿Están ahí? Entonces no es como que podemos inventar una nueva ley o algo así y a ver si Dios me contesta esta oración. No, ya hay una respuesta para ti. ¿Sí? No hay cosa en nuestra vida para la que Dios no tenga una respuesta, para la que Dios no tenga una solución. Para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus finanzas, para tu propósito eterno, para todo. Dios tiene una respuesta para tu vida, una solución a tus problemas. Necesitamos conocer su palabra para pedir de acuerdo a eso. Amén. Porque es muy difícil, ¿sí? O es más bien muy desgastante el estar rogándole a Dios que nos sane o que sane a alguien más sin ver respuesta. Y nos va a desgastar. ¿Por qué? Porque eso sería una oración incorrecta. Él llamando a Jesús ya nos ofreció y nos hizo la sanidad disponible para nosotros. ¿Sí? Ya nos dijo que sí. Ahora nosotros tenemos que entonces alinear nuestra fe, nuestra creencia acerca de la situación a lo que Él ya dijo y entonces perseverar en eso. Ya les conté a todos el testimonio de mi rodilla. No pasó por 1 año y medio, pero su palabra no dejó de ser verdad y escogí no rebajar su palabra a mi experiencia, sino perseverar hasta que mi experiencia se alineara a su palabra. Y muchas veces lo hacemos al revés. Digamos, pues no contestó, entonces su palabra no es verdad. Y la rebajamos a lo que experimentamos nosotros. Porque no fue como cajita feliz que salió cuando diste la vuelta al McDonald's. ¿Sí? Bueno, entonces, aprender a orar es muy importante. La palabra nos dice que Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Dice, ahora id por todo el mundo, predicad el evangelio, sanad enfermos, limpiad leprosos. Y vayan y denles las buenas noticias. ¿Sabes que siempre que vienes a la iglesia recibes buenas noticias? Siempre que abres la palabra recibes buenas noticias. ¿Cuántos les es difícil encontrar malas noticias? Nadie, ¿verdad? En todos lados está lleno de malas noticias. Prende uno a la televisión, malas noticias. Las malas noticias son más famosas que las buenas noticias. Este lugar debería estar repleto. No, tal vez deberíamos decir afuera, puras buenas noticias. ¿Sí? Puras buenas noticias. Es lo único que oyes aquí en la iglesia, puras buenas noticias. Porque no importa cómo vengas de afuera, no importa qué situación estés experimentando, Jesús solamente tiene buenas noticias. Y le dijo a los discípulos, vayan y prediquen las buenas noticias. A todos, díganles.
El nuevo pacto está aquí. Y les dio autoridad a sus discípulos para sanar enfermos. Y los mandó. ¿Sabes que tú tienes esa misma autoridad? Pero la autoridad no es para pedirle a Dios, sino es para ordenar, es para declarar, es para sanar. ¿Sí? Por eso no es trabajo del pastor o de los líderes nada más orar por la gente, ¿sí? Sino que cuando tú estás allá afuera, tú tienes el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos viviendo dentro de ti. Ahora, eso es mucho poder si tú me preguntas a mí. Eso es mucho poder. ¿Y cómo lo activamos? Necesitamos creer y alinearnos a su palabra, ¿sí? A sus promesas y poner acción. Entonces mi oración por un enfermo ya no sería como que, Padre, te pido que lo sanes, aunque a veces tal vez oro de esa manera para que sepan de quién viene el poder, ¿sí? Pero mi oración, la que trae el poder, es cuando yo le hablo a la enfermedad y le digo, dolor, vete en el nombre de Jesús. Miren, cuando yo era chiquito, había un cassette que escuchábamos con una historia bíblica que se llama El Vaquero Vázquez. ¿Alguien ha oído del Vaquero Vázquez alguna vez? Algunos de ustedes oyen el Vaquero Vázquez. Y el Vaquero Vázquez, digamos que no era tonto, pero le costaba un poquito de trabajo entender las cosas. Un poco más de lo normal, ¿ok? Entonces el Vaquero Vázquez hablaba así, oye. No es cierto. El Vaquero Vázquez era bueno, perdón. El Vaquero Vázquez era el predicador. Eugenio era el que le costaba trabajo entender las cosas. Y Eugenio le preguntaba al Vaquero Vázquez, oye, Vaquero, fíjate que tengo miedo en la noche, Vaquero, porque tengo pesadillas, Vaquero. Le decía, mira, Eugenio, cuando vayas a dormir en la noche, ¿sí? Y tengas miedo, dice, tienes que orar. Dice, oh, ok, Vaquero. ¿Y cómo oro, Vaquero? Porque hay unos monstruos en mi closet. Dice, mira, Eugenio, cuando te despiertes en la noche y tengas temor, le dices, miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús. ¿Okay? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Les está enseñando cómo hablarle al miedo, ¿sí? No orar a Dios. Porque oramos de una posición de hijos. Oramos de donde ya sabemos que somos hijos, que ya nos fue dada autoridad. Entonces, esa autoridad es la que nos respalda. El nombre de Jesús nos respalda. El Espíritu que vive entre nosotros nos respalda, ¿sí? Cuando hablamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan buena en tus labios como en los labios de Dios. Si la crees. ¿Sí? Entonces le dice, miedo, vete aquí en el nombre de Jesús. Y después, fíjate, dice, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Esa es nuestra promesa. Esa es la palabra de Dios. Entonces el Vaquero Vázquez conocía la palabra de Dios y sabía cómo hablarle al temor. Y Eugenio, en la noche, otra vez tuvo miedo y se despertó y tuvo pesadillas y al siguiente día y le dijo, miedo, vete de aquí en el nombre de el Vaquero Vázquez. Y le dice, no, Eugenio, tenías que decirle en el nombre de Jesús. Ok, Vaquero, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hasta que Eugenio aprendió a hablarle al miedo en el nombre de Jesús y a reclamar su promesa, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces a veces somos como Eugenio un poquito. Pero el caso es que perseveremos a aprender la palabra de Dios y entendamos hablarle, ¿sí? A las cosas sobre las que Dios ya nos dio autoridad. El temor, la enfermedad, el dolor. ¿Sí? ¿Amén? Entonces Dios nos dio autoridad y necesitamos empezar a entender y a hablar y a caminar en esa autoridad que nos ha dado y hablar correctamente. Ok, entonces, esa fue mi introducción. Hablamos la semana pasada, de contrastes y comparaciones. Hablamos del juez justo y del mal amigo, si recuerdan eso. Lo pueden volver a estudiar, pero muchas veces confundimos un contraste con una comparación. Y es como Nathan decía, ¿sí? Si nosotros, siendo humanos, siendo malos en cierta manera, no como Dios, que es solamente bueno,
sabemos dar buenos dones, cuánto más nuestro Padre, ¿sí? Entonces estudiamos esas comparaciones. Pero lo que quiero hablar hoy, abre tu Biblia conmigo aquí en 2 Corintios 4. 2 Corintios capítulo 4. Te quiero enseñar cómo orar por una persona que no está sirviendo al Señor, por alguien que no es salvo, por alguien que está perdido, ¿sí? Por alguien que está alejado de Dios. Porque así como autoridad nos ha sido dada sobre cosas, sobre situaciones, en la misma manera hay cosas sobre las que no tenemos autoridad o necesitamos aprender a orar correctamente, ¿sí? Y una de esas cosas que todos tenemos una experiencia en esto es en cómo orar por alguien que está alejado del Señor. Puede ser algún familiar, puede ser un esposo o esposa, puede ser algún hijo, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, ¿sí? Ellos son personas que deberían estar en nuestro corazón, por las que aprendemos a orar, por las que aprendemos a ser constantes en la oración. Por la sanidad uno ora y cree y le agradece al Señor, ¿sí? Pero por alguien que no es salvo, por alguien que está alejado, es algo que necesitamos ser persistentes. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios nos dio dominio propio, ¿sí? Nos dio poder sobre nosotros para controlarnos a nosotros mismos, pero lo que no nos dio es poder sobre otras personas. Dios no nos dio poder ni autoridad para controlar a otras personas, ¿sí? Entonces tú no puedes orar por alguien de una manera que viole su propia voluntad. Entonces dice uno, ¿cómo oramos por alguien que no conoce al Señor entonces? ¿Sí? Porque queremos que lo conozcan. Vemos que están haciendo malas decisiones, vemos que están perdidos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Okay? Entonces necesitamos entender algunas cosas. Primeramente, estas personas están espiritualmente ciegas. En 2 Corintios 4 y versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. Ese es Dios con letra minúscula. No está hablando de nuestro Dios, sino está hablando del diablo, ¿sí? Es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ¿sí? Y dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que son las buenas noticias, que es la gracia, que es el perdón y la misericordia de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, los incrédulos están ¿qué? Cegados. Mira, piensa en ti. Si piensas por un momento antes de que conocieras al Señor, ¿a poco no piensas, cómo es posible que yo creía eso? ¿Cómo es posible que yo pensaba eso? ¿Cómo es posible que yo hacía eso? ¿Alguien más piensa así de su pasado? ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, sean honestos, por favor, que me estoy sintiendo medio mal. Ok, ¿sí? Y decimos, ¿cómo es posible? ¿Sabes por qué es posible? Porque estaba ciego, espiritualmente cegado, ¿sí? Por eso es tan fácil para nosotros ver lo que la gente está haciendo mal. Pero eso no es ningún don espiritual. Cualquiera puede ver lo que alguien está haciendo mal, ¿sí? Entonces, dice, el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ok, han sido cegados. Entonces, sobre lo que tenemos autoridad es sobre el diablo, ¿sí? Entonces, yo puedo orar y atar las cegueras que están cubriendo a esa persona, ¿ok? Entonces, cuando yo oro, yo digo, Señor, en la autoridad que me has dado, ¿sí? Yo ato las cegueras que están en Don Pancho de la tienda de la esquina, ¿sí? Cegueras las ato en el nombre de Jesús. Porque ¿qué pasa? Eso es algo que el diablo ha puesto. Y lo que pasa, lo que está pasando espiritualmente es que las cegueras son temporalmente quitadas, temporalmente removidas. Pero ¿qué pasa? La persona tiene su propia voluntad. La persona tiene la capacidad de decidir. Y cuando vuelven a escuchar la voz del diablo, cuando vuelven a escuchar la voz que les dice, no, Dios no existe. Oh, no, eso no es.
la iglesia son puros locos, no hay Dios, Dios decepciona, Dios es malo, o toman su mala decisión otra vez, ¿no? Tal vez es alguien que es adicto al casino, ¿no? Y están yendo a perder. Entonces uno ora que las cegueras sean quitadas y atamos las cegueras en el nombre de Jesús, ¿sí? Tiene un momento de lucidez, tal vez tiene un día de lucidez, pero el momento que él escoge regresar al vicio, que él escoge regresar al pecado, que él escoge escuchar, creer y seguir la voz del enemigo, las cegueras vuelven a sus ojos, ¿sí? Son cegados otra vez. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos cierta autoridad espiritual, ¿sí? Que puede atar esas cegueras, pero si la persona escoge otra vez seguir el camino del diablo o escoger la voz o la decisión o el pecado, ¿sí? Entonces vuelve a ser cegado. ¿Me estás siguiendo? Porque le cree al diablo, ¿sí? A quien tú le crees, a quien tú obedeces, es a quien haces tu maestro. Es a quien le cedes tu autoridad. ¿Sí me entiendes esto? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos orar para atar las cegueras, pero no termina ahí. Ese es el primer paso. El segundo paso está en 2 de Pedro. Así que ve ahí adelante. Si tú conoces a alguien que necesita del Señor, debería estar apuntando esto. A menos que planees ir a casa a escucharlo y volver a hacer notas, ¿verdad? Pero yo te digo, esta es la manera correcta de orar por los que están perdidos. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Esta es la voluntad de Dios. Cuando tú oras por sanidad, lo haces una vez y le das gracias a Dios. Pero cuando tú oras por alguien más, la decepción del diablo puede regresar. Así que necesitamos orar constantemente. Hay personas en la lista de mi esposa y mía de oración por las que diariamente estamos orando y atando la ceguera espiritual. Porque están haciendo malas decisiones, o se han alejado del Señor, o se han endurecido su corazón. Y estamos orando diariamente por esa misma persona y atando las cegueras, ¿sí? Y después, ¿qué oramos? Después oramos Mateo 9:38. Ven conmigo, Mateo 9:38. Gracias, Omar. ¿Cuántos saben que a veces el corazón de las personas se endurece? Entonces, Mateo 9, versículo 38. Dice, rogad, pues, aquí sí rogamos. Aquí sí le rogamos a Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿sí? A la cosecha, que envíe obreros. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que gente vaya, ¿sí? A hablarle a estas personas. ¿Cuántos saben que a veces las personas más cercanas a nosotros reciben menos de nosotros? ¿Sí? Están cercanas a nosotros y por alguna razón les puedes decir lo mismo y no te oyen y no lo reciben. Pero si alguien más viene y les dice exactamente lo mismo, dicen, mira nada más lo que aprendí. Y tú dices, llevo años diciéndote esto. ¿Verdad? Entonces lo que el Señor nos dice aquí, tú atas las cegueras, espiritualmente tomas autoridad sobre eso. Entonces hoy lunes ato las cegueras, pero también le voy a pedir al Señor que mande obreros, que mande gente, ¿sí? A hablarle a esa persona. Porque mientras las cegueras están quitadas, la persona puede ver verdad, ¿sí? Entonces es temporal, pero esto sí requiere perseverancia, esto sí requiere, haz de cuenta, esto sí estás guerreando por esa persona. Y constantemente todos los días atas la ceguera, Señor, manda obreros, manda gente que le hable a esa persona, que sean testigos, que vean que un milagro. ¿Cuántos nos han oído hablar acerca de la búsqueda de tesoros? La búsqueda de tesoros, ok. La búsqueda de tesoros es cuando vamos y encontramos una persona que el Señor nos da una cita divina con ellos. En otras palabras, vas, me encanta el de Alex. Alex va a Home Depot y se encuentra a un señor y Dios le dice, ora por ese señor, tiene una pierna más corta que la otra. Y después de sus cosas, Alex regresa y ve al Señor ahí y lo sienta en el Home Depot y en el Home Depot ora por él, la pierna le crece al Señor en el Home Depot. Fue una cita divina, ¿sí? Ese señor
ese Señor, yo te garantizo, tiene gente orando por Él. Tiene gente orando de esta manera por Él. Que alguien viniera y le mostrara el amor de Dios. Que alguien viniera y le mostrara el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí este es el otro lado de esto. Tú y yo estamos orando que el Señor mande obreros, ¿sí? A esas personas, ¿sí? Que les hemos compartido, que hemos sembrado semillas, que tal vez no nos oyen, ¿sí? Ahorita. Y entonces dice que el Señor mande obreros a la mies, ¿sí? Es su palabra, es su promesa, Mateo 9:38. En Juan 14:26. Entonces no estamos pidiéndole al Señor que los salve. ¿Por qué? Porque el Señor ya los salvó, el Señor ya murió por ellos, ¿sí? Ya proveyó salvación, sino que estamos orando para que sus ojos sean abiertos y obreros vayan a ellos para voltear su corazón hacia el Señor. En Juan 14 y versículo 26. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La palabra dice en Proverbios también que entrenemos al niño en su camino y cuando sea grande nos apartará de él. Y a veces los adolescentes o los jóvenes o la edad que sea, que han crecido y conocen al Señor, se empiezan a apartar un poquito. ¿Sí? Tenemos promesas acerca de eso. Pero también tenemos promesa de que el Espíritu Santo nos va a recordar, les va a recordar las cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, familia? Estamos orando la palabra de Dios. Estamos orando correctamente de acuerdo a sus promesas, a lo que sí nos prometió. Nos dio autoridad para atar las cegueras. Nos dijo que podemos orar para que mande obreros a hablarles. Nos dice que podemos orar también, ¿sí? Para que el Espíritu Santo les recuerde la palabra. Tal vez se alejaron, tal vez se apartaron, pero conocen la verdad en su corazón, aprendieron cosas, o tú has sembrado semillas en su corazón. Y aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo les puede recordar las cosas. Entonces le pido: Espíritu Santo, recuérdale a fulanito de tal, ¿sí? Tu amor, lo que hiciste en sus vidas. Recuérdale a esta persona de dónde lo sacaste. Recuérdales cómo se estaban volcando en el lodo y tú los limpiaste y los trajiste. Recuérdales, Señor, lo que les enseñaste. ¿Sí me entiendes? Estas cosas podemos orar diariamente por estas personas. Ven conmigo, vamos a Juan 20 para terminar. Ahí adelante, capítulo 20 y versículo. ¿Están aprendiendo algo? Espero que puedan ir y esta semana orar por personas que tienen en su corazón de una manera efectiva, ¿sí? Entonces en el capítulo 20, versículo 23, dice: a quienes remitieres los pecados les son remitidos y quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Sí? Entonces puedes orar por misericordia sobre los efectos del pecado en su vida y las puertas abiertas que han abierto al diablo. La misericordia trata con las consecuencias físicas del pecado. ¿Okay? Tenemos o hemos tenido familiares que se encontraban en las drogas, ¿sí? Y que estaban viviendo una vida de drogadicción. Y esta era la oración que orábamos por ellos todos los días. Señor, atamos las cegueras. Atamos las cegueras. Manda obreros, manda gente a hablarles de ti. Espíritu Santo, recuérdales la palabra que les has hablado a su corazón. Recuérdales cuando fueron salvos por primera vez. Recuérdales de dónde los has sacado. Recuérdales de dónde los has traído. Y Señor, oramos por misericordia sobre los efectos del pecado en su vida. Oramos por misericordia. Porque sabes que muchas veces la gente cuando ora por los perdidos, oran de una manera medio gacha. Señor, arrástralos por el lodo hasta que volteen a ti. Que toquen fondo. O sea, Dios, quítales todo para que volteen a ti. Esa no es la manera correcta de orar. Hay gente que toca fondo y voltea sus ojos al Señor. Ciertamente sí hay.
Pero jamás la Biblia nos dice que oremos así. La Biblia dice que su bondad, lo bueno, amoroso, misericordioso que es, nos guía y nos lleva y nos dirige al arrepentimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces no confundamos eso con nuestra manera de orar. ¿Sí? Entonces oramos por misericordia. Que ellos puedan ver, híjole, ahora sí me pasé de drogas y el Señor me libró. Yo creo que aquí le voy a parar y vamos de regreso a los pies de Cristo. ¿Sí me entiendes? Oremos por misericordia sobre sus vidas, que la bondad de Dios los guíe al arrepentimiento. Amén. Si aprendiste algo, dale la gloria a Dios. Y ahí con tus ojos cerrados vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Yo te pido que toda la verdad sea grabada y reescrita en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar esto, a ponerlo en práctica ahora mismo. No lo queremos perder, queremos hacerlo vivo, queremos ponerlo en práctica, queremos vivirlo, hacerlo parte de nuestra vida, de nuestra manera de orar, Señor. Yo te doy gracias, Padre, que al orar correctamente vemos nuevos resultados efectivos en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean, Señor. Gracias por tus promesas que son sí y que son amén, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno. Gracias porque nos hiciste hijos, porque somos reyes y sacerdotes del reino de los cielos viviendo en esta tierra. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por transformarnos en el nombre de Jesús.